Qué bien, estamos ahora con Francis Fukuyama, uno de los pensadores mundiales más importantes de nuestra era, autor de muchos libros, pero en particular de uno muy famoso, llamado El fin de la historia y el último hombre. El fin de la historia en el sentido de que, caído el muro de Berlín, desaparece la lucha ideológica entre dos grandes ideologías y a partir de ese momento tiende a universalizarse la democracia liberal y el capitalismo democrático, digamos, como forma única en todo el mundo, como ideología dominante. En ese sentido, la historia deja de ser un enfrentamiento hegeliano entre ideologías. Bueno, vamos a conversar con él, que ha venido al Perú. Mr. Fukuyama, how do you do? Hello. Buenas. Usted predijo el final de la historia, pero esto no ha ocurrido. Tenemos muchos países y regiones donde la democracia ha fracasado o no se ha logrado. Creo que debemos ver esto en un sentido de más largo plazo. Entre 1970 y el 2014, el número total de democracias ha pasado de 35 a aproximadamente 120. La economía global, de hecho, se ha cuadruplicado en tamaño. Yo creo que es verdad que, en particular en este año, hay una insurgencia de gobiernos autoritarios que han debilitado la democracia, pero ciertamente el curso general ha sido más bien positivo. Sí, pero en la última década el número de democracias no se ha incrementado. Sí, le digo que ha pasado de 35 a 120, pero en los últimos 40 años, sí, bueno, en los últimos 8 han habido algunos retrocesos, ciertamente. ¿Qué podemos decir con respecto a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente ahora? ¿Cree que hay un riesgo global? Bueno, ciertamente hay un riesgo de terrorismo, hay una difusión mayor, más separación entre sunitas y chiitas, pero yo creo que es muy pronto para decir que puede haber algo todavía diferente. Si vemos la democracia en el siglo XX, ha tomado 2 o 3 generaciones que se consolide realmente. Yo creo que algo importante que ha ocurrido en el Medio Oriente es que ahora la gente está más globalizada y ya no está dispuesta a aceptar simplemente un gobierno autoritario. Sí, y los neoconservadores en Estados Unidos, en el gobierno de Bush, invadieron Irak pensando que la democracia podía imponerse y luego diseminarse en todos esos países, en los países árabes, cosa que no ha ocurrido, como es obvio. Es más, hay un movimiento en el sentido contrario ahora. Bueno, primero que nada, hay que decir que la administración Bush cometió un terrible error tratando de diseminar la democracia, porque uno no disemina la democracia invadiendo los países, pero creo que ha habido cambios sociales muy importantes, como el levantamiento de la clase media en el Medio Oriente, con una mayor demanda por una participación política. Creo que ese es un punto de partida para construir la democracia y para poder adelantar la democracia rápidamente. Es un inicio. ¿El islamismo y la democracia, cree usted que son compatibles? Yo creo que todos los sistemas religiosos pueden ser interpretados de tal manera que puedan ser compatibles con la democracia. Claramente, los yihadas han tenido un entendimiento muy autoritario del Islam, pero en otros países como Indonesia, por ejemplo, uno de los países más grandes islámicos, más grandes, definitivamente ha tenido un mejor entendimiento de la democracia. No hay una contradicción. ¿Y cree usted que Estados Unidos debería promover sus valores democráticos en el mundo? ¿Que esto es positivo realmente para el avance de la democracia? ¿No podría acaso ser contraproducente? Bueno, depende de cómo se haga. Obviamente el uso del poder militar para hacerlo ha generado muchos problemas. Por otro lado, Estados Unidos ha logrado transiciones democráticas en Corea del Sur y Chile utilizando su poder diplomático. En el caso del referéndum en Chile, que forzó a Pinochet a aceptar los resultados del referéndum, y en el caso de Corea del Sur, forzando al gobierno militar a aceptar el veredicto popular, ¿no?, para que pudieran retroceder. Yo creo que en muchos casos el papel de los Estados Unidos ha sido bastante positivo. ¿Y cree usted acaso que Estados Unidos debería mantener un gran ejército para promover sus valores en el mundo? Yo creo que Estados Unidos
tiene que mantener un poder importante para poder apoyar a sus aliados, porque ha hecho compromisos con muchos países de OTAN, Japón, Australia, Filipinas y otros países, y estos países dependen de algún modo en el poderío americano de los Estados Unidos. ¿Y qué opina sobre el gobierno de Barack Obama con respecto a estos temas? Bueno, me gustó más el primer periodo de Barack Obama que el segundo. De hecho, refleja en gran medida el espíritu de los Estados Unidos, de la mayoría de los americanos, que no quieren estar demasiado involucrados respaldando un establecimiento militar enorme, tan costoso, porque ha sido muy caro. Estas guerras que han habido en el Medio Oriente han resultado de un costo muy alto para el país. Yo creo que Obama ha mostrado mucha determinación en poner un poco más de solidez. ¿Usted cree que debe mostrar más solidez? Sí, exactamente, pero no creo que eso signifique necesariamente usar fuerza militar. Yo creo que básicamente es asumir una posición más firme. Ahora los chinos, por ejemplo, sienten que su sistema es superior al de la democracia. Recientemente, de hecho, han estado diciendo esto en voz alta. Han estado hablando del sueño chino, la alternativa del sueño chino al sueño americano. Pero bueno, dicen que obviamente no quieren imponer esto a nadie, que ellos no son imperialistas, queriendo decir probablemente que Estados Unidos sí es imperialista y que ha querido imponer la democracia a otros. Singapur está más o menos en la misma línea. Probablemente estos países serán países en los que la democracia nunca llegará, ¿o no? ¿Qué opina usted? Pienso que si uno pregunta, bueno, China se va a ver más como Estados Unidos o Europa, o será Estados Unidos o Europa que se verán más como China en unos 50 años, yo creo que no hay duda con respecto a la respuesta. China se verá más como Estados Unidos y Europa porque necesitan un sistema más abierto. De hecho, yo no creo que uno pueda juzgar el desempeño de una sociedad en base solamente a 1 o 2 décadas. Yo creo que tendremos que hablar de sostenibilidad y pensar que el sistema chino vaya a ser sostenible. Es algo que tenemos que cuestionarnos, porque ellos han contaminado el aire, el agua y han privilegiado el desarrollo económico versus valores sociales, y esto les ha generado muchos pasivos en términos de corrupción, de percepciones de legitimidad y todo este tipo de aspectos. Yo creo que al final hay muchas debilidades también en su sistema. Sí, pero han establecido metas con respecto a estos aspectos, como limpiar el aire, descontaminar, etcétera. Cuando los chinos establecen metas, por lo general las cumplen, ¿no? Estados Unidos, en cambio, no parece haber tenido objetivos nacionales en este sentido. No ha trazado estas metas. Bueno, vamos a ver si es que ellos logran sus metas o no. Eso todavía es algo que deberemos ver. Yo creo que será muy difícil tratar de mantener su tasa de crecimiento si es que quieren cumplir con esas metas. Rusia, por ejemplo, ahora es un régimen bastante autoritario. Ha tenido cierta forma de democracia, pero el señor Putin está actuando como una suerte de zar. No está evolucionando hacia la democracia. No. Yo creo que la mayoría de cosas que ha ocurrido desde que el señor Putin asumió la presidencia han sido bastante malas desde el punto de vista de la democracia. Y creo que él, de hecho, ha desatado un nuevo nacionalismo ruso que va a generar bastante inestabilidad. Y los rusos fuera de Rusia preferían quedarse donde estaban y ahora están generando mucha duda al respecto. ¿Y qué piensa sobre América Latina en lo que se refiere a la democracia? Bueno, creo que América Latina está en una muy buena posición, con ciertas excepciones, por supuesto, en algunos de los países donde ha habido una consolidación impresionante de crecimiento económico, buenas políticas económicas y democracia. Yo creo que estos avances han demostrado que América Latina está incrementando la capacidad del Estado para entregar el tipo de cosas que los ciudadanos necesitan de su gobierno. Y yo creo que esa es una capacidad que la mayoría de países latinoamericanos están mostrando.
¿Y ve alguna amenaza a la democracia en Europa? Por ejemplo, no sé, los partidos populares, radicales o populistas que han ganado algunas elecciones recientemente en las elecciones europeas. Claro, no son antidemocráticos, pero sí son anti-Europa. O en algunos casos no son muy diferentes de los fascistas. Bueno, sí, hay peligro. La pregunta es si los hacedores de políticas podrán hacer las cosas adecuadas para llevar a Europa al crecimiento económico de nuevo. Yo creo que eso es lo importante, lo decisivo, y eso es lo que está generando las protestas. En Estados Unidos lo que podemos ver es un crecimiento de la desigualdad. La clase media, que es la base de la democracia, se está reduciendo. Recuerdo que Barrington Moore decía que no hay democracia sin burguesía, ¿no? Una clase media que sea pudiente. Pero la clase media está cada vez haciéndose más pequeña en Estados Unidos. ¿Qué piensa que pasará? Bueno, ese es un problema enorme. Yo creo que la razón de este gran problema es que, bueno, ahora el desarrollo está generándose impulsado por la tecnología. Hay mucho avance de la informática, de la tecnología de la información que ha hecho posible automatizar y reemplazar los empleos de trabajadores que antes eran calificados. Ahora se necesita gente más calificada, pero menos gente. Yo no veo la solución para eso. ¿Y qué ocurrirá entonces con la democracia liberal? ¿Será el fin de la historia? De repente lo que veremos en Estados Unidos es una reversión de ese proceso, de la propia democracia liberal. ¿Es posible? Sí, es posible. Yo estoy publicando un nuevo libro que se llama Orden Político, Decadencia Política, y estoy presentando este argumento, que el sistema político puede tanto decaer como avanzar. Y sí, tienes toda la razón. Pero todavía estamos en el final de la historia, en el sentido de que no queda claro si habrá un mejor sistema que pudiera hacerlo mejor que la democracia. Como Churchill decía, la democracia es el peor de todos los sistemas, salvo todos los demás. Es el peor sistema, excepto para los demás. Bueno, señor Fukuyama, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bien, fue entonces Francis Fukuyama. Nosotros nos despedimos, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos.